Más de 500 millones de personas en todo el mundo hablan y escriben, todavía más importante, en español. Ahora, ¿cómo compara usted eso a que apenas el 5% del contenido que hay online sea en esta lengua? Bueno, precisamente para intentar cambiar este equilibrio, para empujar ese balance y que el español sea más y mejor representado online, la Universidad de Alcalá, Google, el Instituto Cervantes, el Instituto Gabriel García Márquez para Nuevo Periodismo y otras instituciones se reúnen en el concurso anual de blogs en español. Con la intención de estimular la creación de contenido en español en Internet, Google, junto con otras instituciones, lanzó la tercera edición del concurso de blogs en español. De acuerdo con el Instituto Cervantes, solo el 5% del contenido que hay en la red se encuentra en español, pese a que dicha lengua es la segunda en el mundo por el número de hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional. Este es un concurso que busca reconocer a personas que están escribiendo blogs, produciendo blogs en el idioma castellano, ¿sí? Es un concurso que está abierto a todas las personas que tengan blogs activos desde el 1 de enero del 2014, y a lo que apunta en sus objetivos principales es a promover la creación de contenido en idioma español, ¿sí? En la lengua en la que hablamos en España, en América Latina y en un montón de otros países. Por esta razón, el gigante del Internet, en colaboración con Madrid Network, la Universidad de Alcalá, el Instituto Cervantes, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y Monografías.com, lanza este certamen que premiará a los blogs que fomenten el buen uso del español y la cultura hispánica en la web. El idioma español es una de las lenguas más habladas del mundo. De hecho, ocupa el segundo lugar luego del chino mandarín. La cantidad de personas que hablan español se estima que está más o menos arriba de los 500 millones de personas. Y sin embargo, la cantidad de contenido en la web en idioma español es menor al 5%. En realidad, de acuerdo a diferentes estimaciones, está entre el 5 y el 10%. Y eso es algo que nos preocupa porque a pesar de que hay poco contenido en español, sabemos que los internautas en América Latina y en España están creciendo, y es llamativo que este crecimiento no tenga relación con la cantidad de contenido en español. En el concurso podrá participar cualquier persona natural mayor de 18 años, así como cualquier persona jurídica que sea responsable directo de la gestión del blog. Para participar, el blog tuvo que haber sido creado con anterioridad al 1 de enero de 2014 y estar activo y actualizado. Bueno, nuestra región juega y ha jugado un papel muy importante. El año pasado, 3 de los 5 reconocimientos fueron para blogs latinoamericanos. La presencia de América Latina está de alguna manera representada por la Fundación García Márquez, que es uno de los socios de este proyecto, y que es, digamos, la institución que nos está ayudando a difundir esta iniciativa en la región. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 6 de mayo y hasta el 1 de junio a través del sitio www.concursoblog.com. Y ahí son unos pasos muy sencillos. Los requisitos son que las personas que se presenten tienen que ser mayores de edad, por supuesto, que tienen que tener un blog que ya haya estado activo desde el 1 de enero de este año y que tenga actualizaciones frecuentes. Y luego pueden inscribirse en una de 3 categorías. Hay un reconocimiento, hay una categoría que trata de reconocer a la gente que está utilizando los blogs para difundir la cultura de Hispanoamérica, y eso incluye artes escénicas, cocina, gastronomía, videos, o sea, es amplio, pero tiene que estar promoviendo la cultura de quienes hablan castellano. Luego hay otra categoría que es para el blog joven. Esto es para jóvenes que tengan entre 18 y 26 años y que tengan su blog ya. Y finalmente hay una categoría que busca promover los blogs que se dedican a la enseñanza del idioma español, ¿sí? Entonces, bueno, las personas que quieran presentarse y que tengan un blog en estas categorías pueden hacerlo hasta el 1 de junio. Los ganadores serán acreedores a una tablet, un curso de perfeccionamiento del idioma y una mención de honor a la trayectoria profesional y contribución al buen uso del idioma español o la difusión de la cultura hispánica.